y mantener su Biblia abierta a Marcos capítulo 11. Hemos dicho que el Evangelio de Marcos lo podemos dividir en dos grandes secciones. La primera sección va de los capítulos 1 al 9 y la segunda sección del capítulo 10 al capítulo 16. La primera sección tiene un centro geográfico que es Galilea. La segunda sección tiene un centro geográfico que es Judea, especialmente la ciudad de Jerusalén. En la primera sección encontramos una parábola en el capítulo 4, que es la parábola que sienta las bases para entender el ministerio de Jesús. En esa parábola vemos a Jesús como el buen sembrador. ¿Y qué hace el sembrador? Va llevando la semilla, pero la reacción del público, la reacción de la gente es muy diversa. Y eso es lo que vamos viendo en los capítulos 1 al 9. Cómo Jesús predica, sembrando la palabra, y cómo la gente responde de diferente forma a la predicación de la palabra. En la segunda sección hay otra parábola que sirve de base para el ministerio de Jesús y está en el capítulo 12, que tiene que ver con la parábola de los labradores malvados. ¿Qué hacen estos hombres? Dice la Escritura que matan al hijo del dueño de la viña. ¿Y qué es lo que va a suceder en la segunda sección de Mateo? Jesús es muerto en Jerusalén. Pues cada parábola es como la agenda del ministerio de Jesús. En la primera Él predica, en la segunda se dirige a Jerusalén para ser muerto en manos de los judíos. Bien, en la primera sección de Marcos hay una secuencia narrativa muy rápida. Y vemos a Mateo, y en la mañana y en la noche, inmediatamente después, al día siguiente, y hay frases conectivas que nos muestran a Jesús en una actividad continua. Pero cuando llegamos al capítulo 10 y cuando Jesús comienza a ir a Jerusalén, la narrativa va más lento, más despacio, al punto, ¿verdad?, que casi medio evangelio se dedica para describir los sucesos que tienen que ver con la ida de Jesús a Jerusalén para morir en el Calvario. Hay varias cosas en la narrativa de Marcos muy interesantes, pero el pasaje de hoy especialmente tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Marcos nos da chispazos desde el inicio del Evangelio donde nos dice quién es Jesús. Pero juntamente con esa luz que Él nos da, hay otra acción donde se oculta la persona de Jesús. Si ustedes me acompañan rápidamente al capítulo 1, Marcos capítulo 1. Ven ustedes cómo dice el Evangelio. Principio del Evangelio ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya desde ahí Marcos nos está hablando de quién es Jesús, nos identifica a Jesús. Pero a partir de allí Él nos va a mostrar cómo Jesús se revela como Hijo de Dios. Y muy especialmente cuando llegamos al capítulo 15 de Marcos, en el versículo 39, si me acompañan también por favor, Marcos 15, 39. Vemos otra declaración hecha por el centurión romano. ¿Y qué dice el centurión romano? Dice, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y ven cómo estas dos frases se conectan al principio y al final del Evangelio? Marcos dice, yo les voy a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Y a través de todo el Evangelio Él nos va llevando para que nosotros podamos descubrir y entender que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero ¿dónde se revela Jesús más gloriosamente? Sino en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz, al morir, el oficial romano dice,
verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y es la cruz quien revela de mejor manera a Jesús como hijo de Dios. En medio del Evangelio tenemos una declaración también que tiene que ver con la identidad de Jesús. En el capítulo 8, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios. Estos tres pasajes al inicio, en medio del Evangelio y al final, que unen la temática del Evangelio mostrándonos quién es Jesús. Pero el pasaje de hoy, decía, tiene que ver con la identidad de Jesús. Porque pudiéramos decir, si habláramos de este pasaje, que Jesús fue identificado por los judíos, pero no fue conocido por ellos. Y a veces podemos identificar un personaje, ¿sí? Me ha tocado algún viaje, ¿verdad? Estando esperando en el aeropuerto, ver grupitos de gente porque por ahí va un deportista o algún artista y se hace la bolita ahí, ¿verdad? Lo identifican. Pero identificar una persona no significa que la conozcamos. Podemos saber que es un artista, un deportista famoso, pero no conocemos su vida. Y la multitud en Jerusalén identificó quién era Jesús, pero no tuvo conocimiento de quién era Jesús. Y yo creo que la experiencia del pueblo de Jerusalén pudiera ser la experiencia nuestra, que podemos identificar a Jesús, pero también a la misma vez desconocer realmente a Jesús. Y en esta mañana quisiéramos no solo identificarlo, sino llegar a conocerlo. Y para eso vamos al capítulo 11. Y primeramente Jesús es identificado por el pueblo como el Salvador. Vean ustedes en el versículo 9. Marcos 11:9, dice el Evangelio, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué decimos que ellos lo identifican como Salvador? La expresión Hosana literalmente significa sálvanos, ayúdanos. Es una exclamación, es una oración de ayuda. Proviene del Salmo 118. Los Salmos 113 al 118 son una colección de cánticos que los peregrinos usaban cuando iban a las fiestas de Jerusalén. ¿Y a qué fiesta iba Jesús? ¿A cuál? A la Pascua. Así que era muy probable que los peregrinos fueran cantando este salmo, y ellos reconocían esa frase, pero cuando dicen Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana literalmente significa sálvanos. Qué interesante. Ellos identificaban a Jesús como un Salvador, pero no conocían qué clase de Salvador era. Y así nosotros nos podemos acercar a Jesús, identificarlo en algunos aspectos de su vida, de su ministerio, pero aún así Él sigue siendo desconocido para nosotros. No solo lo identificaron como Salvador, ¿sí?, a través de esta frase, sino también lo identifican como Rey. Vean el versículo 10 en adelante. Dice, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Al correr del tiempo, Hosana no solo se convierte en una frase de exclamación por ayuda, sino se convierte en una frase de adoración, que es como se usa aquí. Pero lo identifican como Salvador, sálvanos, Hosana. Lo identifican como Rey, bendito, ¿qué? El reino de